Buenas tardes, bienvenidos a la reunión virtual Insuficiencia Cardíaca 2020. Iniciamos la jornada de hoy con una sesión muy interesante en la que se presentará el nuevo consenso SEC-SEMI del manejo de la hiperpotasemia crónica. Este documento es de gran importancia ya que la hiperpotasemia supone un problema frecuente en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En primero, porque limita el tratamiento que ha demostrado mejorar la supervivencia, y en segundo lugar, porque muchas veces los pacientes que llevamos con insuficiencia cardíaca tienen muchas comorbilidades en las cuales la hiperpotasemia está con frecuencia muy presente. Esta mesa se desarrolla con el patrocinio no condicionado de Vifor Pharma y lo que se va a mostrar es un gran progreso en esta área que es el consenso que se ha realizado hace muy poco y que ya está publicado, y tenemos la suerte de contar con dos personas de gran prestigio a nivel nacional en insuficiencia cardíaca y que son además los coordinadores de este consenso. Contamos con el doctor Luis Almenar Bonet, que es el jefe clínico y coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Universitario de la Fe de Valencia, y con el doctor Álvaro González Franco, que es especialista en medicina interna y que es el jefe de medicina interna del Hospital Central de Asturias. Cada uno de ellos va a exponer diferentes partes del consenso, que estoy segura que será un documento de gran ayuda para todos nosotros. Y damos la palabra a mi amigo el doctor Luis Almenar para que ya empiece su presentación. Hola Marisa, muchas gracias por tus palabras. También quiero dar las gracias a todos los que están ahí a estas horas, también a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC por habernos dejado este espacio para poder comentar este documento que creemos que es muy importante y por supuesto al servicio técnico que siempre está detrás ayudándonos. El por qué surge la idea lo podemos ver en esta diapositiva. Si hacemos esta grafiquita que del PubMed pone ahí arriba a la izquierda sobre el número de artículos, si ponemos hiperpotasemia y hipercalemia vemos la gran cantidad de artículos relacionados con el potasio que va aumentando, más de 500 al año. Pero si sobre esto ponemos la palabra insuficiencia cardíaca, vemos como también va aumentando, sobre todo en los últimos 5, 6 o 7 años, que hay un incremento tremendo. Está interesando mucho el tema de la hiperpotasemia en el mundo de la IC. Además, si los leemos, no solamente son artículos de un grupo de trabajo que haya hecho un trabajo, sino hay muchos grupos de estudio, hay reuniones de expertos, coordinadores sobre este tema, revisiones amplias, metaanálisis, nuevos fármacos que hay. Y esto nos da un poco una idea de lo importante que, como mencionaba, es este catión, el potasio. También, si vamos a la página de la Clinical Trial, conocida por todos, y ponemos las palabras hiperpotasemia, hipercalemia y fallo cardíaco, hay más de 30 en este momento en marcha. Da gusto ver como la primera la está dirigiendo la doctora Crespo, un registro, un estudio sobre la insuficiencia cardíaca, un estudio español sobre la insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues esta diapositiva refleja exactamente lo que es el contenido. Hemos querido revisar las guías, revisar los consensos, revisar los ensayos, revisar los proyectos de investigación, las revisiones de muchos comités, las opiniones de expertos y todo juntarlo en un documento y que además fuera avalado por la SEC y por la SEMI. Todo esto empieza así, está aquí maquinando el doctor Álvaro González y yo. Contamos con Vifor, Nuria Ramentol y sobre todo Miriam Camats, y con una empresa dadora de servicios sanitarios, MSC, en particular Almudena Fuster, que es la que nos ayuda a escribir el artículo, porque bueno, pues estos artículos son complejos, como sabéis todos, de escribir. Aquí vemos el cronograma. La primera reunión telefónica realmente fue antes del verano del año pasado, pero la primera reunión estratégica realmente fue en septiembre del año pasado. Bueno, pues hemos ido los diversos pasos y el artículo en este momento ya está en fase de publicación próxima. Bueno, pues el tiempo, pues más de un año. Esto cuesta mucho, pero bueno, hay que tener en cuenta que por medio hay una pandemia, o sea que es normal que las cosas cuesten más de lo habitual. ¿Quiénes han colaborado? Inicialmente, 4 internistas y 4 cardiólogos. Los internistas fueron el doctor José Manuel Cerqueiro, del Hospital Universitario Lucas Augusti de Lugo, Pau Yacer, que ahora estaba en el Hospital de Manises en Valencia, pero ahora está en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, José Luis Morales,
del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Padre Salamanca de Virgen Macarena en Sevilla, Marta Cobos del Hospital Puerta de Hierro, Alberto Esteban del Hospital Universitario de Móstoles, también en Madrid, Inés Gómez del Hospital Universitario de Santiago y Alejandro Recio Mayoral del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Sobre estos hicimos, nosotros dos, Álvaro y yo, y ellos 8, hicimos el borrador y lo enviamos a 10 revisores, 5 internistas y 5 cardiólogos expertos en el mundo de la IC y en particular grandes conocedores de lo que es el potasio dentro del mundo de la IC. Y estos fueron el doctor Camafort del Hospital Clínico de Barcelona, Jesús Casado del Hospital de Getafe en Madrid, José María Cepeda del Hospital de la Vega Baja de Orihuela en Alicante, Francesc Formiga del Hospital de Bellvitge en Barcelona, Luis Manzano del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también 5 cardiólogos que fueron la doctora Crespo del Hospital Universitario de A Coruña, en La Coruña, Juan Delgado del 12 de octubre, Beatriz Díaz Molina del Hospital Central de Asturias, Nicolás Manito del Hospital de Bellvitge en Barcelona y Julio Núñez del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bueno, pues entre todos hicimos el índice a desarrollar, que fueron 4 temas, y sobre esos 4 temas añadimos una introducción y un material y método, lógicamente explicando todo esto, y al final unas recomendaciones, unas conclusiones y un decálogo que creemos que ha quedado especialmente bien. Así pues, la doctora Marta Cobo y Prado Salamanca nos hablaron de la importancia de la hiperpotasemia, el doctor Alejandro Recio y José Luis Morales de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el potasio, claro. Los doctores Inés Gómez y Pau Yacer del manejo de hiperpotasemia en pacientes que están tratados con inhibidores de este sistema, y los doctores Alberto Esteban y José María Cerqueiro de cómo utilizar estos inhibidores en pacientes que tuvieron antecedentes de hiperpotasemia. Yo voy a comentar los 2 primeros por encima. El documento pues es más amplio, claro, y el doctor González pues comentará los segundos. Bueno, pues cosas generales sobre el potasio. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues es el catión más abundante del organismo, casi todos sabemos que está dentro de la célula. Llama la atención que pese a que la ingesta puede ser muy variable, el rango que tenemos de él es más bien estrecho, lo cual dice que al organismo no le gusta ni tenerlo muy alto ni tenerlo muy bajo. Ya nos da una idea de la peligrosidad que tiene este ion. Normalmente lo medimos en suero, pero también lo podemos medir en plasma. Es interesante recordar que en suero el nivel es un poquito más que en el plasma, y para lo que sirve es fundamentalmente para muchas cosas, porque es ya, como he mencionado, un ion fundamental intracelular, pero interviene en la excitabilidad de las membranas, tanto de las nerviosas como del músculo cardíaco y esquelético. En la parte de la izquierda es interesante porque dice que aunque el potasio está fundamentalmente en la célula, hay muchas cosas que hacen que le dejen entrar, como es la insulina, y hay otras cosas que hacen que salga de la célula, acidosis, hiperosmolaridad, lo cual quiere decir que su nivel puede ser muy variable y hay que estar al tanto. Y la de la derecha me parece muy importante porque, como hemos dicho, el potasio tiene que estar en una franja muy estrecha. Bueno, ¿y quién es la responsable del organismo de evitar que el potasio suba, ya que vemos que es un elemento realmente tóxico? Bueno, pues la aldosterona, una hormona, como todos sabemos, fundamental y crucial en su control. La podemos clasificar, la hiperpotasemia, por niveles de cantidad, entre 5 y 5,5 leve, 5,5, 6 grave, perdón, entre 5 y 5,5 leve, 5,5, 6 moderada y más de 6 grave. O según la recurrencia, si tienes un episodio único al año, se le llama aguda, no recurrente, y si tienes 2 o más, pues se le llama hiperpotasemia crónica o recurrente. Hay distintas situaciones relacionadas con la hiperpotasemia, lo que sea una emergencia hipercalémica, lo que sería el potasio aislado, lo que sería la forma recurrente que he mencionado. Esta diapositiva es interesante para comentaros que en el documento la emergencia hipercalémica no hemos profundizado en ella porque pensamos que tenga menos relación con la idea que llevamos a hacer el documento. Los síntomas de hiperpotasemia son generales: dolores musculares, parestesias, náuseas, vómitos, mareos, presíncopes, hilo paralítico, palpitaciones, debilidad. La exploración física también son signos globales, generales, podríamos llamar en general inespecíficos, porque claro, son hipotensión, distensión abdominal,
extrasístole, taquipnea, parálisis flácida, y los cambios electrocardiográficos pues son bastante típicos cuando aparecen. Tenemos uno que es el más inicial, que es unas Ts altas, picudas y simétricas, que se relaciona mucho con la hiperpotasemia leve. Otro más relacionado con la hiperpotasemia moderada, como bloqueos auriculoventriculares más o menos avanzados y trastorno de la conducción intraventricular con QRS más anchos, y luego a veces cuando es muy grave la hiperpotasemia podemos ver un aspecto sinusoidal con unos complejos pues muy aberrados que prácticamente es unas ondas en zigzag. Si es importante el control de este fármaco es porque cuando está elevado puede provocar alteraciones de la excitabilidad, trastorno de la conducción, como hemos dicho, y una cosa junto con la otra puede producir arritmias ventriculares malignas, lo cual se asocia a la mortalidad, como estabas mencionando tú ahora, Marisa, en la introducción de la mesa. Y las causas más frecuentes, la fundamental, creo yo, que bueno, yo de lo que he leído creo que todo el mundo coincide, que es la disfunción renal, lo que hace más que el potasio esté aumentado. Creo que cuando ves un potasio alto, los ojos se tienen que ir hacia la creatinina o la tasa de filtración glomerular. Y por supuesto hay muchas comorbilidades y entre ellas los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que hacen que aumente sus niveles. Aparte, lógicamente, puedes tener hiperpotasemia por aumento del aporte, tomar muchísimo potasio, sales de mesa, en vez de utilizar cloruro sódico, como es lo habitual, cloruro potásico, nutrición parenteral con mucho potasio, transfusiones y otras. Y aparte de los fármacos que estábamos comentando, hay otros muy relacionados también con el mundo del trasplante o de la inmunosupresión en global, como sea el tacrolimus o la ciclosporina, que también pueden aumentar el nivel de potasio. Y otros también muy interesantes, sobre todo porque la gente que nos dedicamos al IC los damos con frecuencia, como son los betabloqueantes, y la intoxicación digitálica, que también ellos pueden aumentar por ellos mismos el nivel de potasio. El momento del ingreso, cuando un paciente se descompensa e ingresa, es un momento especialmente peligroso porque damos gran cantidad de diuréticos, se activa, por tanto, muchas veces el sistema, se activa siempre el sistema neurohormonal y también la función renal, según cómo estuviera, puede mejorar o puede empeorar. Esto hace que el potasio de los pacientes al ingreso esté elevado y la prevalencia de hiperpotasemia en pacientes que ingresan por ictus aguda es variable, pero como vemos aquí abajo, en todos estos estudios, Everest, COACH, PROTECT, el registro que tiene la Sociedad Española de Medicina Interna, el REICA, y llamando hiperpotasemia por encima de 5 milequivalentes litro, pues está entre el 5 y el 10, la mayoría más cerca del 10. Es un momento especialmente peligroso porque aquí el potasio muchas veces se eleva por la descompensación. Y aquí podemos ver en esta gráfica, todavía no publicada, como tanto la hiper en rojo como la hipo en verde con respecto a la normocademia empeora mucho la supervivencia a largo plazo. El nivel de potasio al ingreso se asocia mucho a más mortalidad. Los registros pues, son muy variables. Por ejemplo, aquí tenemos unos cuantos registros, 5, vemos el nivel de potasio que le han llamado hiperpotasemia por encima de 5. Lo hay, uno es americano que tiene 5,7, pero otros tienen un 24%, un cuarto. Y los ensayos clínicos, porque los registros al fin y al cabo suele ser más mezcla de pacientes, pero los ensayos clínicos también pasa lo mismo. Tenemos algunos como el RALES que supera el 50% de pacientes con hiperpotasemias ligeras, mientras que otros, por ejemplo, como el TOPCAT, tiene mucho menos, tiene menos de la mitad, un 16%. En este artículo, la doctora Crespo, sobre los datos españoles del Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, vemos como en la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, pues varía el nivel de potasio. En la aguda, 8,2 sale en el registro, y en la crónica 4,3. Yo la verdad es que la idea que me he hecho al final para llevar números redondos en la cabeza es que en la insuficiencia cardíaca aguda la hiperpotasemia está cerca del 10% y en la crónica cerca del 5%. Y lo que también estabas comentando, Marisa, en la introducción, por un lado, el problema que tienen este potasio, el catión es que produce un aumento de mortalidad de forma directa por las arritmias que hemos dicho, es tóxico por los bloqueos AV y por las aurículas ventriculares malignas, pero, y es muy importante también, la forma indirecta, que es que limita el beneficio de los fármacos que sabemos que tienen mejoría pronóstica cuando los podemos dar y sobre todo si los damos a las dosis adecuadas y tenemos tiempo de titularlos. Esta gráfica tan bonita de Collins nos dice que, por ejemplo, este sería el potasio normal, aquí aumenta la mortalidad a medida que aumentan los brazos, es una especie de onda en U,
Esto sería el grupo control y vemos cómo a medida que van habiendo más comorbilidades, la mortalidad va aumentando. Vuelvo a decir, tanto la hiper como la hipopotasemia, las dos son muy peligrosas. Es más, yo tengo experiencia personal de que tengo más pacientes con arritmias y complicaciones graves que acaban muchas veces fallecidos ingresados por hipopotasemia que por hiper. No sé si es porque llama menos la atención, no lo sé. El asunto es que cuando aumentan las comorbilidades, esta sea la franja de diabéticos, fallo renal y cardíaco, fallo renal, cardíaco y diabéticos, aumenta mucho más la mortalidad. También en este artículo publicado por el doctor Núñez en Circulation de hace 2 años podemos ver cómo con respecto a un valor normal, que habitualmente se cifra en 4,5 miliequivalentes litros, tanto la hiper como la hipopotasemia, más también en este artículo, se asocia a mortalidad. Estos son valores de potasio al alta. Y podemos ver, por ejemplo, con los IECAS, cómo los pacientes que no llevan las dosis recomendadas, aquí en rojo, tienen más mortalidad con respecto a quien sí la lleva, estos sean dosis intermedias, y también con los IECAS, los pacientes que no las llevan porque no se les puede dar por algún problema, tienen más mortalidad, hacia arriba más mortalidad, que los pacientes que sí la llevan o están cerca de la dosis objetivo. Y aquí también podemos ver, en datos de la vida real, en cuanto a estos inhibidores, cómo los pacientes que llevan las dosis óptimas, el porcentaje de fallecimientos es un casi 14%, y cuando son subóptimas o no se ha podido dar, el porcentaje es mucho mayor. Por tanto, la hiperpotasemia, como vemos, es una causa frecuente de retirar los fármacos estos, los inhibidores de este sistema, o de reducirlos, de tal forma que vemos como en esta tarta de este artículo, una cuarta parte, un 25% prácticamente, hubo que quitarlos por problemas del potasio, los IECAS, mientras que un 5% hubo que reducir la dosis, un 30% hubo que modificarlo y no estaban llevando la dosis recomendada. Por eso es tan importante el potasio, en mi opinión. Y en vida real, también un artículo publicado por la doctora Crespo, vemos como los ARMs, antagonistas receptor de mineralocorticoide, hay casi un 30% que no lo llevan y un 15% en los que no se puede titular. Hay un 45% solamente de este grupo farmacológico que no se da lo que deberíamos. Y en cuanto a los IECAS, un 15% no se puede dar por hiperpotasemia, aparte otros no se pueden dar por otras causas, sobre que un 5% no se pueden titular. Vuelvo a decir la importancia que tiene este catión. Y bueno, aquí podemos ver el sistema renina-angiotensina. Es un sistema complejo, lleno de coenzimas, enzimas y con muchos receptores, cada uno con unas acciones muchas veces diferentes unas a otras. Y aquí, un poco en resumido, el sistema renina-angiotensina vemos como algunos de sus componentes tienen efecto, podríamos decir, beneficioso, vasodilatador, antiproliferativo, antiinflamatorio, antifibrótico, antitrombótico, mientras que otros tienen un efecto claramente pernicioso, vasoconstricción, proinflamatorio, profibrótico, protrombótico y arritmogénico. Bueno, esta es la última diapositiva prácticamente, es una diapositiva muy bonita, un dibujo muy bonito de Palmer, publicado en el New England hace una serie de años, el glomérulo, el aparato yuxtaglomerular y la célula mesangial que produce renina. La renina, que hace que el angiotensinógeno hepático pase a angiotensina 1, que por el enzima convertidor pasa a angiotensina 2. La angiotensina 2, como sabéis, produce una vasoconstricción periférica y estimula la capa glomerular de la corteza adrenal, que produce aldosterona y que actúa sobre los receptores en el tubo colector para eliminar el potasio, que hemos dicho que era su misión tan importante. ¿Qué ocurre? Que todo este circuito está alterado por muchísimas situaciones. Por ejemplo, de la liberación de renina, los betabloqueantes, la ciclosporina, el tacrolimus, los diabéticos, la edad avanzada. Luego, por supuesto, los IECAS, que sabemos que actúan aquí. Por supuesto, los ARA2, que sabemos que actúan aquí. Por supuesto, la liberación de aldosterona también puede estar alterada por la heparina, por ejemplo, o por el ketoconazol, y la aldosterona por sus receptores, que sabemos, los ARM, que los bloquea. Claro, si tú bloqueas todo esto, que es el sistema que tiene el organismo para eliminar el potasio, pues no va a llegar a los niveles de aldosterona suficientes y puede que lo retengas. Lógicamente, cualquier alteración de esta puede acabar produciendo hiperpotasemia y que tenemos que estar, por tanto, atentos a ella.
Bueno, pues lógicamente hay que dar las gracias a todos los autores, a los 8 autores, a los 10 revisores, a Biford, que nos ha ayudado para poder organizar todo esto, a la empresa que nos ha ayudado a redactar el artículo, MSC, a la revista Clínica Española, que es donde saldrá publicada. Ya sabéis que no todas las revistas aceptan documentos de consenso, y Revista Clínica Española le pareció interesante el documento y le pareció bien que lo publicáramos allí, con ciertas correcciones, también hay que decirlo. A Álvaro González, que nos hemos hecho ya muy amigos con este consenso y casi no nos conocíamos antes, y por supuesto a las sociedades de interna y de cardiología, que nos han dado su aval y les pareció interesante desde el primer momento del protocolo y el proyecto. Bueno, pues esto es todo lo que yo quería deciros. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis, por esta brillante presentación que nos ha ilustrado muy bien la importancia del potasio y también las dificultades de poder predecir en nuestros pacientes quiénes van a desarrollar hiperpotasemia o no, porque hay tantas cosas de las que nosotros tenemos y que tratamientos y condiciones que es muy difícil predecir qué va a ocurrir con los pacientes. En este sentido, la visión del internista yo creo que es también muy interesante para nosotros, porque muchas veces a medida que aumenta la edad, a medida que el paciente tiene más comorbilidad todavía, se complica más el poder manejar bien el potasio de estos pacientes. Entonces estoy segura que la presentación de Álvaro González Franco va a ser muy útil para entender cómo tenemos que manejar estos pacientes. Álvaro, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Marisa. Bueno, pues la idea es un poco continuar con la parte de exposición del consenso que Luis ya ha planteado un poco cómo lo hemos repartido y cómo lo hemos ido trabajando, y en la presentación de ahora lo que queda es un poco poner la guinda, ¿no? el ir a la parte práctica, cómo manejar la hiperpotasemia en los pacientes que están tratados con estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cómo utilizar estos inhibidores en pacientes que han tenido antecedentes de hiperpotasemia, y el decálogo con 10 medidas concretas, que es un poco la propuesta definitiva que hacemos en el consenso. Fijaros, al final las recomendaciones básicamente nos basamos en 2 documentos. Las guías de práctica clínica de insuficiencia cardíaca del 2016, se actualizarán el año que viene, previsiblemente, pero ahora mismo son las guías de las que disponemos, y también nos hemos basado mucho en el documento de consenso del Grupo de Trabajo de Farmacoterapia Cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología. En el fondo, lo que buscamos fundamentalmente como objetivo en el consenso es poder maximizar el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los ARNIs, los IECAs, los aradosis, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, fármacos que son primer nivel en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, para conseguir el máximo beneficio cardiorrenal, que es un poco lo que tiene demostrado en evidencia, planteándonos que iniciemos tratamientos para mantener niveles normalizados de potasio cuando estos están por encima de 5 de manera persistente. Y, bueno, es cierto que no podemos obviar que es la expectativa. Buscamos que el hecho de que podamos titular estos fármacos o prescribir estos inhibidores del sistema renina-angiotensina cuando los niveles de potasio están altos en nuestros pacientes nos deberían de ayudar a demostrar este beneficio cardiorrenal en los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, si bien esto todavía no está demostrado. Por lo tanto, digamos que es el enfoque que planteamos aquí. Empezamos un poco con aspectos prácticos. En los pacientes que tenemos con antecedentes de hiperpotasemia y que necesitamos tratar por su insuficiencia cardíaca, recomendaciones básicas. Primero, conocer cuál es la causa de la hiperpotasemia. Es indiscutible que no es lo mismo el enfrentarnos a un paciente que es hospitalizado con una hiperpotasemia severa en un contexto de deshidratación por una gastroenteritis, y ya Luis lo planteó al principio, no es el objetivo de este consenso plantear una opción terapéutica para las hiperpotasemias agudas graves, sino que vamos a un enfoque de cómo manejar hiperpotasemias leves moderadas en un contexto crónico, en pacientes con una enfermedad renal crónica establecida, en pacientes que en cuanto pautamos un ARNI, un IECA, un ARA2, vemos que sus niveles de potasio se elevan. El segundo aspecto, y ya lo iba dejando entrecaer Luis en la presentación previa, es identificar qué grupos de pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar hiperpotasemia. Y eso está bastante bien definido. Fijaros, pacientes con diabetes, pacientes ancianos, lógicamente,
pacientes con enfermedad renal crónica establecida, pacientes con antecedentes de ACV y pacientes con antecedentes de hiperpotasemia. De hecho, yo creo que uno de los grandes mensajes que deberían de salir de aquí es que cuando tengamos antecedentes de hiperpotasemia en los pacientes, nos vayamos acostumbrando a reflejarlo en la historia clínica porque nos va a marcar el poder utilizar unos fármacos u otros. El tercer aspecto es que es importante establecer dosis objetivo, plantearnos que podemos utilizar fármacos reductores del potasio y aquí hay que tener en cuenta que los organismos regulatorios no tienen aprobado el uso de las resinas habituales, del poliestireno, sulfonato cálcico y sódico como tratamiento crónico a largo plazo de los pacientes con insuficiencia cardíaca porque no hay estudios que avalen eso a largo plazo y tenemos que plantear cronograma de titulación y controles analíticos periódicos. Luego insistiremos un poco en este aspecto, ¿no? Y el otro de los grandes puntos importantes es que en cualquier caso hay que realizar un seguimiento estrecho tanto del filtrado glomerular, de la función renal en general, como de los iones y en particular del potasio. ¿Qué otros aspectos tenemos que vigilar en pacientes con hiperpotasemia? Bueno, pues medidas un poco de sentido común, ¿no? Intentar evitar el aporte de alimentos o de fármacos, de suplementos alimenticios que nos den aporte de potasio. Y en ese sentido hay bastantes complejos polivitamínicos que llevan un aporte de potasio y que nos pueden generar problemas en este perfil de pacientes. Es interesante que intentemos potenciar la eliminación de potasio. Por lo tanto, utilizar fármacos que en este caso sí han demostrado, tanto Patiromer como el ciclosilicato de circonio de sodio, beneficios de seguridad y de mantener niveles de potasio en rangos adecuados durante un año, año y medio. Por otro lado, tenemos que intentar evitar optimizar fármacos que deterioren el filtrado glomerular o que nos produzcan hiperpotasemia. Habitualmente los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y los diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona, plerenona, a dosis diuréticas. A dosis de bloqueo neurohormonal es más complicado, pero a dosis diurética deberíamos intentar evitarlos, ¿no? Y finalmente conseguir el mejor balance hídrico posible. En general en nuestros pacientes, sobre todo la gente mayor con insuficiencias cardíacas en situación congestiva, intentamos prescribirles una restricción de líquidos en torno a 1 litro. Tan malo es pasarse en el aporte de volumen como quedarnos cortos. Por lo tanto, ahí sí que es importante mantener un equilibrio hídrico adecuado para evitar problemas de disfunción renal y de hiperpotasemia. Planteadas estas medidas generales, vamos a exponeros, o voy a intentar exponeros de la manera más sencilla posible, cuál sería el algoritmo terapéutico propuesto para el manejo de los pacientes con hiperpotasemia y que tienen prescripción de un inhibidor de sistema renina-angiotensina-aldosterona. El primer punto del que tenemos que partir, lógicamente, es el nivel de potasio. Si tenemos unos niveles de potasio por encima de 6,5, sin ninguna duda tenemos que suspender el fármaco y plantearnos el inicio del agente reductor de potasio. Y remarco, no estamos hablando de una hiperpotasemia aguda, estamos hablando de pacientes que en situación estable están con niveles elevados de potasio. Si en una situación, vamos a asumir, razonablemente estable ambulatoria, nuestro paciente viene a la consulta con una analítica con un potasio de 6,5, el primer punto sería suspender el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y plantearnos, si ha tenido antecedentes de hiperpotasemia, iniciar un agente reductor del potasio. Si por el contrario el paciente tiene niveles de potasio por debajo de 5, estamos dentro del dintel de seguridad, podemos prescribir el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona o titular, si no ha alcanzado la dosis plena, la dosis completa, y vigilar los niveles de potasio. En el resto de escenarios, pacientes que están con potasios entre 5 y 6,5, miraríamos si el paciente ya tiene la dosis plena del fármaco inhibidor del eje renina-angiotensina. Si ya tenemos dosis plena y el potasio está entre 5 y 6,5, lo recomendable sería prescribir un agente reductor de potasio para poder vigilar los niveles de este y que no se nos disparen, no se nos pasen en exceso y nos dé problemas de arritmias como estábamos viendo previamente. Si el paciente no ha alcanzado las dosis plenas, entonces la propuesta sería iniciar el agente reductor de potasio. Si los niveles de potasio
están por debajo de 5, entonces ya podríamos subir con seguridad a la dosis adecuada e ir titulando el inhibidor del eje renina-angiotensina, siempre vigilando estrechamente los niveles de potasio. Y finalmente, si a pesar de asociar el agente reductor de potasio, los niveles del catión están por encima de 5 en el control, no podríamos poner dosis plenas del inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona y mantendríamos a ese nivel la titulación de la medicación. En resumen, un poco la propuesta es que si nuestro paciente tiene un potasio por encima de 5 y tiene indicación de prescripción de un fármaco bloqueador del eje renina-angiotensina-aldosterona, deberíamos de plantearnos ofrecerle la posibilidad de asociar a un agente reductor del potasio para evitar problemas derivados de la hiperpotasemia mantenida. Con todos estos planteamientos, os presento ya en la parte final de mi exposición cuál es el decálogo que os proponemos como guía práctica para poder manejar con seguridad el fármaco inhibidor del eje renina-angiotensina en pacientes con riesgo o en situación de hiperpotasemia. Son 10 mensajes que creo que son sencillos y después de todo lo que hemos hablado, bastante coherentes. Punto 1. En todo paciente con insuficiencia cardíaca tenemos que conocer los niveles de potasio y de filtrado glomerular estimado, teniendo en cuenta que si están entre 5 y 5,5 hablamos de hiperpotasemia leve, si están entre 5,5 y 6 hablamos de hiperpotasemia moderada, si están por encima de 6 consideraríamos hiperpotasemia grave. Segundo punto, es importante identificar el tipo de hiperpotasemia. Lo he dicho en un par de ocasiones, Luis lo remarcó también. Un escenario es la emergencia hipercaliémica, no estamos en ese escenario en este consenso. Otra cosa es una hiperpotasemia aislada y otra cosa es la hiperpotasemia recurrente, leve moderada, sin datos de gravedad, que es hacia donde va enfocado este consenso. Tercer aspecto, es importante que en todo paciente con insuficiencia cardíaca revisemos la existencia de antecedentes de hiperpotasemia y determinemos la etiología y el grado de reversibilidad. Especial atención a enfermedad renal crónica y a uso de fármacos. Cuarto aspecto, los factores de riesgo más frecuentes son los pacientes de edad avanzada, los pacientes con diabetes mellitus, los pacientes con enfermedad renal crónica establecida, los pacientes con antecedentes de ACV y obviamente los pacientes en donde tenemos registrado en nuestra historia clínica que tienen antecedentes de hiperpotasemia. Quinto mensaje, tendríamos que tener en cuenta qué aspectos hay que revisar para intentar reducir el riesgo de hiperpotasemia. Dar menos aporte de potasio, evitar alimentos ricos en potasio, evitar suplementos de potasio y complejos polivitamínicos ricos en potasio, evitar fármacos como los AINES o como los diuréticos distales, intentar conseguir un balance hídrico lo más equilibrado posible, ni mucho ni poco en un contexto de insuficiencia cardíaca, y valorar la posibilidad de introducir un agente reductor del potasio, de los nuevos quelantes del potasio, patiromer, ciclosilicato de circonio y sodio, que han demostrado tolerabilidad y seguridad a la hora de manejar estos fármacos. Sexto mensaje. Es importante recordar cuáles son las indicaciones de prescripción de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente son 3. Pacientes con enfermedad renal crónica, con albuminuria o con proteinuria establecida, pacientes con hipertensión arterial con alto riesgo cardiovascular, pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica. Séptimo aspecto. Es importante establecer la dosis objetivo una vez aprobada la indicación del fármaco inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona. Cada vez tenemos más tendencia a poner y a prescribir los fármacos de primer nivel. Estudios publicados como el que ha coordinado la doctora Marisa, que hoy tenemos aquí de moderadora de la mesa, ya puso de manifiesto cómo en España en particular y en Europa en general se hace una buena prescripción de los fármacos de primera línea en pacientes con disfunción sistólica, pero nos cuesta mucho el hacer la titulación adecuada y es importante tener ese aspecto en la cabeza. El octavo mensaje del decálogo es que cómo actuar desde el punto de vista de tratamiento en función de los niveles de potasio. Si los niveles de potasio están por debajo de 5, estamos en dintel de seguridad, prescribimos o titulamos el fármaco y vigilamos niveles de potasio. Si el paciente está entre 5 y 6,
valorar, asociar el fármaco reductor de potasio y prescribir o titular el fármaco inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona. Si tenemos un potasio por encima de 6, lo que planteamos en el consenso es que suspendamos el inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona y reevaluemos una vez introducido el fármaco reductor del potasio para, en función de cómo están esos niveles del catión, poder titular el fármaco o dejarlo a ese nivel. ¿Cuál sería el penúltimo mensaje de nuestro decálogo? Bueno, que obviamente necesitamos hacer controles periódicos y frecuentes. Normalmente las recomendaciones de todas las guías y que recogemos en nuestro consenso es que la primera determinación tras iniciar un fármaco bloqueador del eje renina-angiotensina es que hagamos un control a la semana, como mucho a las 4 semanas tras el inicio o tras la titulación. Y luego repetir estos controles analíticos a las 8 o 12 semanas y finalmente cada 4 meses. No podemos perder de vista que en los pacientes de alto riesgo esta monitorización de niveles de filtrado y de potasio lo tenemos que hacer más estrechamente. En general, en las consultas nuestras con gente pluripatológica, polimedicada, frágil, con enfermedad renal crónica en torno al 60 o al 70%, no solemos pasar de los 15 días desde que iniciamos o titulamos el fármaco para hacer un control de filtrado glomerular y de iones. Y el último aspecto es poder utilizar y plantear el uso de los reductores de potasio, patiromer, ciclosilicato de circonio y sodio, ante la imposibilidad de usar un inhibidor del eje renina-angiotensina o la imposibilidad de hacer una titulación adecuada a dosis plenas. Este sería un poco el decálogo. Con todo esto, ¿cuáles serían los mensajes finales? Bueno, yo creo que ofrece pocas dudas, con toda la epidemiología que nos presentó Luis al principio, que la hiperpotasemia es un problema frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que raro es el día en el que no nos encontramos con una situación de estas en nuestra práctica clínica diaria. Segundo, tenemos que ser conscientes de que esta situación de hiperpotasemia se asocia per se con un aumento de morbimortalidad. Por lo tanto, no es un tema baladí, por decir así, ¿no? El tercer mensaje quizás es que claramente la situación de hiperpotasemia nos supone una limitación para el uso de fármacos de primera línea. Quizás no tanto en gente joven, pero en gente mayor y con enfermedad renal crónica establecida es una situación bastante habitual en práctica clínica. Además, hay que ser conscientes de que el mantenimiento de las dosis óptimas del tratamiento con estos fármacos, ARNIs, IECAs, aradoses, antialdosterónicos, es esencial para estos pacientes porque han demostrado con un nivel de evidencia 1A la utilidad en reducción de mortalidad y de reingresos. Y no perder de vista que los factores más frecuentemente asociados a hiperpotasemia son la enfermedad renal crónica, la edad avanzada, los pacientes diabéticos, los pacientes con episodios previos de hiperpotasemia. Termino remarcando un poco que la disponibilidad de los nuevos quelantes de potasio, que tienen un claro mejor perfil de tolerabilidad y de eficacia, como el patiromer, como el ciclosilicato de circonio y sodio, ofrecen la posibilidad de aumentar la prescripción de estos fármacos y, por lo tanto, conseguir ofrecer mejor calidad de vida, mejor pronóstico a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, que en el fondo es un poco el objetivo que buscamos todos en nuestro día a día. Y con esto, pues, termino de presentaros lo que es el documento, el consenso. Está aprobado desde el mes pasado para ser publicado en Revista Clínica Española. Si no lo publican en diciembre, previsiblemente estará publicado online en enero. Y esta es la infografía final, que yo creo que nos ha quedado bien, en el sentido de que en un único documento, en un papel sencillo, vemos en la columna azul cuál es la importancia y la etiología de la hiperpotasemia. En el centro, en la página central en verde, ponemos el algoritmo de manejo de la hiperpotasemia y finalmente en la columna de la derecha del todo en rojo marcamos los 10 mensajes claves, la lista de verificación, el decálogo de aspectos a vigilar para poder manejar adecuadamente la hiperpotasemia y los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y nada más, yo creo que con esto completo la exposición del consenso y Marisa, todo tuyo para moderar las preguntas. Muy bien, Álvaro. Ha sido una presentación fantástica y este documento yo creo que nos va a servir de gran ayuda en la práctica clínica diaria a todos los profesionales implicados en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y también para los pacientes, para enfatizar la importancia de este control.
Veo ya aquí algunas preguntas. De hecho, la primera pregunta, que es del doctor García Pinilla, José Manuel, buenas tardes, es la misma que pensaba haceros yo. En vuestra experiencia, ¿creéis que se debe realizar, cuando viene un paciente a la consulta y viene con un potasio elevado, se debe repetir de forma sistemática en nuestra consulta ese mismo día, haciendo analítica urgente, para descartar la posibilidad de hemólisis en la muestra, a veces por el tiempo del transporte, para estar seguros que es hiperpotasemia? Esta pregunta es para los dos. Bueno, yo por mi parte creo que efectivamente que sí, porque a veces ocurre, muchas veces, en vías a lo mejor que además el paciente lleva mucho tiempo o se han sacado de forma un poco traumáticas, tiene el potasio elevado. Si el potasio elevado es concordante con la historia clínica del paciente, pues será verdad, pero un paciente que tenga buena función renal, que no sea diabético, no tenga motivos, que no hayamos subido ningún medicamento, si de repente salga elevado, pues puede ser un error de laboratorio, como pasa muchas veces. Yo creo que depende un poco la evolución de la hiperpotasemia, pero si hay dudas de si puede ser, yo creo que efectivamente sí. Yo es que por experiencia que nos pasa a nosotros, este año lo hemos revisado y cuando está la muestra mucho tiempo en el transporte antes de procesarse, con bastante frecuencia ocurre eso. Y es sorprendente que, pues si no se comprueba, pues uno corre el riesgo de eliminar alguno de los tratamientos que está recibiendo el paciente por un análisis que no ha sido confirmado. Una cosa que quería comentar con respecto al registro nuestro, al registro español, que hemos hecho con la Corte Española del registro de insuficiencia cardíaca. Curiosamente, cuando analizamos en este registro, los pacientes se hacen una visita basal y una visita al año. Y cuando estudiamos la hiperpotasemia al año y vimos los predictores de que existiese hiperpotasemia al año, curiosamente, un factor protector es haber tenido algún episodio de hiperpotasemia previamente. Y esto, la explicación es porque el clínico, una vez que un paciente ha tenido un grado de hiperpotasemia, pues probablemente reduce tratamientos que se asocian con un aumento de hiperpotasemia y por eso al año tienen menos incidencia, pero expensas probablemente de retirar fármacos que podrían ser beneficiosos. Otra pregunta que surge de la audiencia, otra vez el doctor García Pinilla, que dice, en el caso concreto de la insuficiencia cardíaca, ¿cuál de los nuevos reductores sería más adecuado utilizar, el patiromer o el SCZ? Esa pregunta es muy difícil, que la responda el doctor González. El doctor Álvaro, a ver, para ti. Pues yo creo que ambos dos han demostrado un beneficio similar. Yo creo que patiromer tiene más trabajos que el ciclosilicato de circonio y sodio. Tiene quizás la desventaja de la necesidad de tomarlo totalmente en ayunas, tanto 3 horas antes como 3 horas después, pero por otro lado genera unos niveles más estables de potasio y menos problemas digestivos, ¿no? Con lo cual yo creo que en general ambos dos están posicionados, hasta donde yo sé, al mismo nivel en las agencias regulatorias. Creo que el punto de dificultad, si conseguimos que se mantenga el patiromer en una toma aislada con el resto de fármacos, la tolerancia digestiva, en lo que está demostrado en los estudios, es mejor en patiromer que con el ciclosilicato. No sé si estaréis de acuerdo. Muchas gracias. Yo ciclosilicato no lo he probado, el patiromer sí que, bueno, a dosis por lo menos no altas, sí, efectivamente, no tiene efectos secundarios y es un agente reductor claro del potasio. Se tolera muy bien. A mí una mini pregunta, porque tengo poco tiempo. Álvaro, me ha gustado mucho eso que has dicho de que debería costar el potasio en la historia clínica. A lo mejor debe ser un diagnóstico más, para igual que ponemos otras cosas. Nosotros en la consulta, de hecho, lo tenemos puesto, ¿no? En la impresión diagnóstica, el grado funcional, la etiología de la cardiopatía, los factores, si tiene la arritmia, si tiene enfermedad renal crónica establecida, el grado de enfermedad renal crónica, y normalmente siempre ponemos si ha tenido intolerancia a alguno de los fármacos de primera línea y cuál es el motivo, si por hipotensión, por hiperpotasemia, porque eso ya te orienta a ver si ya se ha intentado realmente ponerle el fármaco o no, o ha sido que, bueno, tú de repente ves un paciente sin un inhibidor del eje renina-angiotensina, ves disfunción sistólica y dices, este hombre, ¿por qué no lo tiene puesto? Y te tienes que poner a bucear y bucear, sí. Y eso lo dejamos muy remarcado en nuestros diagnósticos. Yo creo que sí, que claramente nos ayuda a tener claro si el paciente se le puede poner un fármaco o no, y ya queda establecido, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos como rutina. Sí. Y sobre todo esto... A raíz, ahora viene una pregunta de Ainhoa Robles que pregunta en concreto, en el caso de que suspendamos fármacos
y al añadir el reductor se corrija, ¿volveríamos a introducir el fármaco suspendido? Yo creo que, Álvaro, lo puedes contestar fácilmente. Sí, claramente lo que planteamos en el algoritmo es que si al asociar el reductor, el agente reductor del potasio, estamos en dintel de seguridad, por debajo de 5, sin ninguna duda, reintroducimos el fármaco. Si a pesar del agente reductor estamos entre 5 y 6, dejaríamos el fármaco y no, o bien aumentamos el agente reductor, porque tenemos dos dosis, ¿no? La dosis básica y luego de 8 gramos y la dosis plena de 16, con lo cual, bueno, pues podríamos titular la dosis del agente reductor. Pero sí, si tenemos los niveles de potasio normalizados, yo reintroduciría el inhibidor del eje renina-angiotensina, sí. Esto, aunque todavía no se ha demostrado en ningún estudio, el ensayo clínico Diamond va a demostrar que esto mejora la supervivencia, pero desde el punto de vista clínico es razonable pensar de que esto es bueno para los pacientes. Claro. Y ya la última pregunta, porque muy rápida, Ana María García López pregunta, ¿qué opináis de la dieta baja en potasio? ¿Es útil, poco útil, muy útil? ¿Qué opináis? Una respuesta rápida. Yo creo que si tú tienes el riñón normal, aunque tomes mucho potasio, el potasio se te queda en su sitio. Muy bien. Sí. Álvaro. Sí, claramente. Podría ser útil en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Ahí lo utilizan bastante los nefrólogos y aún así están muy interesados en estos fármacos. O sea que yo creo que realmente cuando el riñón está tan justo que te sube enseguida los niveles de potasio, por mucho que tú ajustes la dieta, va a ser difícil que ahí consigas un resultado adecuado, ¿no? Muy bien, ya me están diciendo que ya no tenemos ni un segundo más, con lo cual solo agradeceros por vuestras brillantes exposiciones, a la audiencia también por estar con nosotros a primera hora de la tarde y nada, desearos un feliz congreso y para mí ha sido pues un honor poder moderar esta mesa. Gracias a todos y a seguir disfrutando del congreso. Un saludo. Buen congreso.